Muy buenos días. En esta presentación, bueno, varias cosas que quiero poner ahí como en presente. Lo que vengo a contarles un poco tiene que ver con el trabajo que he venido haciendo con títeres desde hace más o menos mucho tiempo. Es que si digo cuántos, no, mentira, como 20 años. Y que empezaron desde trabajar el títere como concepto muy básico, muy sencillo, como cualquiera que está en la universidad varado sin plata, necesita hacer algo y dicen, venga, que hay un grupo de títeres que está haciendo cosas y le salen funciones. Bueno, listo, así empecé yo. Y llegué a un muy buen grupo de títeres de Bogotá que se llama Hilos Mágicos, y ahí comenzamos a hacer teatro de títeres de la manera más tradicional que ustedes se imaginen, usando, si se quiere, tecnologías del siglo XIX. Entonces eran marionetas con hilos, incluso del siglo XVII, pero era tecnología al final de cuentas. Hacer que las cosas se muevan con hilitos, pues tenía su encanto. Tiene su encanto aún. Después de ese recorrido, yo estudiaba en ese momento psicología, comenzamos a mirar con otro grupo de compañeros y ver qué es lo que pasaba cuando la gente veía títeres y por qué seguía siendo un arte tan atractivo y tan milenario. Los títeres en la historia de la humanidad están presentes desde hace muchísimo tiempo. Hay unos estudios interesantísimos, además del maestro Carlos Converso, que es mexicano, que habla de títeres prehispánicos. De hecho, los aztecas tenían unos títeres y unos sacerdotes que se llamaban los teotiquistlis, que hacían, teotiquistli traduce básicamente el que hace bailar y cantar a los dioses. Eran unos sacerdotes que hacían bailar figuritas en su mano. Esos eran títeres, parte del concepto ritual y demás. Pero comenzamos a hacer un trabajo muy fuerte, hicimos un movimiento que se llamó la JUTI en su momento, hace como unos 10 años por ahí, que era la Juventud Titiritera, inspirado en los movimientos estudiantiles del 70, como la Juventud Comunista, que buscaban matar al padre y tumbar el poder de los titiriteros. Bueno, los titiriteros no tienen ningún poder, pero pues ahí queríamos jugar con eso. Pero de ahí surgieron grupos de investigación, movimientos de cosas, y empezamos a trabajar en otras formas de comprender al títere. Y de ahí surge una investigación que gana un premio de investigación en el 2014 y que nos permite empezar a comprender de otra manera el fenómeno del títere. Y ahí pues está como ese caminito, ¿no? Que para qué tomar el camino corto y seguro, que era el de los maestros, seguir en la escuela, haciendo lo mismo, si podemos tomar el largo y peligroso, ¿no? Fue dar otra vez la vuelta, comenzar a comprender esto de otra manera, darnos una pela grande, salirnos de los esquemas incluso del esquema tradicional que se tenía el títere en Bogotá y comenzar a pensar de otra forma. Y de ahí nos comenzamos a tener algunas visiones distintas. Hay un librito que se llama La estética del teatro de títeres en Bogotá. Ese librito lo escribimos con un grupo de investigación, que además es un grupo de investigación que no está adscrito a ninguna universidad, y eso es raro, porque es muy pocos grupos de investigación en artes no están adscritos a una universidad, sino a una entidad sin ánimo de lucro. Este es de los poquitos y hacemos investigación en teatro de títeres. Y a partir de la relectura de varios textos, particularmente de un texto que se llama Hacia una estética del teatro de títeres, que se llama Stephen Tillis, el señor, encontramos algo que nos abrió la forma de comprender la cosa. Y es que el títere no es el objeto, sino el títere es un fenómeno relacional que se da entre tres componentes: el espectador, el animador y el objeto mismo. Solo cuando esos tres componentes o esas tres entelequias entran en una armoniosa disposición, se genera lo que se puede llamar como un títere. Indistintamente, ¿por qué? Porque yo puedo tener un objeto aquí, esto es un objeto, y este objeto todos estamos de acuerdo en que no es un títere. No, sí, no. Pero si el animador, yo me diera la tarea de hacer un trabajo profundo de animación del objeto, en algún momento este objeto puede generar o crear en ustedes la ilusión de vida. Cuando los dos seres humanos involucrados en el proceso convienen, en este caso el animador y el espectador, convienen de manera tácita que el objeto tiene vida, pues el objeto enseguida se transforma en un ser con vida, y eso es un títere. Esa relación genera que el espectador tenga una doble mirada sobre el objeto, porque el espectador, así sea muy pequeño, muy pequeñito de edad, sabe claramente que esta cosa no tiene vida, es un objeto inerte. Por un lado lo sabe, no importa si es un muñeco perfectamente hecho, no importa si es un objeto
cotidiano traído y abstraído de su lugar y resignificado en la escena, no importa, el niño o el adulto saben que esto es una cosa y que las cosas no se mueven por sí mismas y no tienen, digamos, las características o atributos de vida. Esa es la primera mirada. La segunda mirada se da cuando se completa esta relación y entonces la segunda mirada es la del espectador cuando dice, listo, sé que no tiene vida, pero voy a verlo como si tuviera vida. Ahí entra otra vez ese sí mágico el que nos ha hablado. Entonces, como si tuviera vida. Ah, bueno, entonces ahí hay dos miradas conjuntas, comparten espacio cognitivo si lo quieren ver de esa manera. Ambas realidades están en la cabeza del espectador diciendo, sé que no tiene vida, pero me transmite emociones, me transmite sentimientos, se mueve, le pasan cosas, me emociona. Esa doble mirada la describe otro señor que se llama Henry Jurkowski. Sin embargo, nosotros comenzamos a hacer algunas investigaciones en la escena y nos dimos cuenta que había un elemento que comenzaba a invadir la escena contemporánea y tiene que ver con el video. Entonces, de hecho había un chiste en Bogotá, no sé si aquí lo tienen. En Bogotá tenemos una beca grandota que es la beca interdisciplinar, una beca de creación interdisciplinar, que es una bolsa que aporta cerca de 250 millones de pesos para una creación interdisciplinar. Eso para cualquier creador es un montón de dinero. Claro, usted lo va a hacer y no le alcanza para nada, pero es un montón de dinero. Y la beca interdisciplinar, en un momento el chiste era que solo se la ganaban el que le metía un videobin al asunto. Y pues sí, porque así entendíamos la cosa hace unos 5 o 6 años, un poquito más. Entonces, comenzamos a entender varias cosas. Estas obras son parte también de otra investigación que hicimos, de otra recopilación, y comenzamos a entender que hay como 4 formas de comprender esta relación entre el video y las pantallas y los títeres en escena. Esta fue la primera. El video como un apéndice de la narración. Esto es de una obra que se llama Porcelana, ganó un pequeño premio por ahí de creación. Y con esto comenzamos a mirar cómo video puesto de diferentes maneras ayudaba a que la narración en los títeres fuera un poco más expandida. Nos permitía expandir el mundo, pero eso de todas formas era como, yo pongo el títere y aquí hay un video. Claro, aquí lo pusimos que en una cosita que flotaba y hicimos un pequeño mapping, pero básicamente el títere no interactúa mucho con eso. No narra tal. Esto es de otra obra que se llama Gorgona. Lo mismo, aquí había una animación particular, el otro eran videos, recortes de noticias y recortes de videos de noticias de la Segunda Guerra Mundial. Esto era una animación que se hizo y la animación lo único que hace es servir de marco escenográfico, amplificar un poco lo que ocurre con la obra. El títere ahí simplemente está y se aprovecha el fondo digital para tener una escenografía que nos permite resaltar la escena sin que necesariamente eso aporte de manera significativa a la interacción, a la narración y a la obra sí, porque el efecto se amplifica, pero el títere no interactúa con esa animación, eso está allá puesto. Y de esto hay sin número de obras, o sea, tanto en títeres como con actores, como en videodanza, donde tú pones un fondo digital, te sale más barato que construir la escenografía y pones aquí a los actantes, sean títeres o humanos. Y yo sé que ustedes han visto. Uy, no, solo le metieron video al asunto, sí, porque no interactúa. El video está allá. Le resuelve problemas, le resuelve muchos problemas en la escena. Hay otra en donde comenzó a generarse un movimiento que tiene que ver con lo que hacíamos con la Juti, en donde el video comienza como un correlato interactivo con la escena. Entonces aquí ya se comienza a hablar de un video que se mete en la escena en vivo y permite hacer, por lo menos para esta obra que se llama Mi vida es una ilusión, el video es fundamental. Aquí en esta primera fotografía se ve a unos señores allá reunidos como en un pequeño, no sé, conciliábulo. Ellos realmente están haciendo una animación de títeres muy pequeñitos y lo que hace el video es magnificar la escena para que podamos ver al interior del conciliábulo. Entonces aquí hay una interacción ya directa. Mi vida es una ilusión, tiene varios momentos y varios juegos en donde incluso hay una cámara puesta en la cabeza del títere y cuando se voltea, por ejemplo, el títere puede mirar al público y el público se ve reflejado en pantalla haciendo una relación como de meterlo en la escena, meter al público en la escena. Un truco similar usamos para otra obra que se llamó Hessel-Niklaus Project, que fue Premio Nacional de Creación Teatral hace como unos 4 años, que es teatro de objetos, no tiene títeres sino objetos, y en algún momento lo que se usaba era también una cámara que se metía dentro del público y al final se mostraba en un sinfín las reacciones del público durante una tortura que duraba 1 hora. Una tortura no porque la obra sea mala, sino porque la obra es una tortura. O sea, la obra narra una tortura.
Entonces, sí, no es porque la obra sea mala, la gente además se emocionaba mucho. Pero la obra después, claro, después el público al salir salía bastante incómodo, pero se veía mucho más incómodo cuando se veía a sí mismo viendo las reacciones de, sobre todo, risa frente a la tortura. Eso generaba incomodidad. Entonces, son como círculos que se hacían ahí, usando el video como herramienta. Ahí en el caso, por ejemplo, en este caso donde el público se mete y donde en la otra obra que les cuento, que es GESEL Niklaus Project, el público también termina metido en la historia sin quererlo. Esta es otra obra donde el video también funciona como un correlato interactivo, se llama El silencio de las cosas rotas. Esta obra particularmente es una obra que mezclaba mucho el tema de la danza, pero tenía un cuadro hecho con títeres, unos títeres como de unos 10 centímetros, y esto se presentó en el Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán, que es un teatro para 1.700 personas. Entonces, una cosita de 15 centímetros. A la directora, esto es confesiones, pues, a la directora le aterraba que sus títeres no se vieran en el teatro. Entonces, la solución que encontró fue poner una cámara de video que amplificaba la imagen. Esa fue la intención inicial. ¿Qué ocurrió cuando empezaron a montar? Se dieron cuenta que la cámara, cuando tomaba decisiones de movimiento, generaba una mirada distinta del público. Entonces tenía usted dos relaciones completamente, incluso contrapuestas. Por un lado, lo que ocurría en esta mesita, en este pequeño escenario, y tenía todo un sentido, y por otro lado, la narración que contaba la cámara podía tener una intención distinta. Entonces generaba una doble narración, y el público escogía, iba de una a otra, ¿sí? Poniéndolo en problemas. Ya me quedan 5 minutos y no hemos llegado a la parte chévere. Bien, esta que es tal vez la que más nos gusta es lo que llamamos una imbrincación, tan imbrincados entre video y títeres. ¿Qué es esto? Es una obra que se llama La Película. La Película es un espectáculo de improvisación teatral con títeres que usa video en vivo. ¿Qué pasaba acá o qué ocurre acá? El video, la cámara, se pone de tal manera que apunte a los títeres sobre un fondo, en este caso azul o verde, pues para hacer un chroma key. Hay un proceso de mezcla en vivo con un VJ que regularmente usa un programa que se llama Resolum Arena, que permite hacer la mezcla en vivo de fondos digitales, pero esos fondos digitales no se proyectan en una pantalla con los títeres, sino se proyectan en una imagen como esta que da un terminado como si fuera un formato de televisión, ¿sí? En un fondo digital. En este caso, el espectador tiene 3 focos de atención. Por un lado están los títeres que están arriba sobre el fondo verde, que están haciendo lo que sea que quieran hacer. Por otro lado están los titiriteros en el segundo plano, que están resolviendo la vida, tratando de hacer algo que es reaccionar a los fondos que le ponen. Y por último está el foco del producto, digámoslo, terminado o realizado en una mezcla de video digital, en donde además tienes un director de cámara que te permite o que te hace cortes específicos a primeros planos o a planos más abiertos o a planos de detalle, y termina generando una narración audiovisual completamente distinta en vivo, a la cual deben responder inmediatamente los animadores, porque esto se está haciendo con textos improvisados. Acá los 3 componentes son fundamentales, y la mirada entonces, aquí ya, por eso es el cuento de la tercera mirada, se condiciona por la mirada del director y de la cámara. Entonces ya no solo está esa mirada del espectador que ve al objeto inerte, que además le da una emoción de vida, sino que además le meto la mirada de una cámara que condiciona hacia dónde debo tomar el foco o el centro de atención. Y ese condicionamiento hace que el espectador tenga una tarea todavía más fuerte. Entonces se vuelve un espectáculo bastante complejo cognitivamente. La gente sale muy feliz, pero al mismo tiempo agotada, porque tuvo mucho esfuerzo para poder entrar en la metáfora, comprender el juego y después poder construir la narrativa. Esto tal vez es lo más complejo porque se hace en vivo. Ya esta otra parte, que son los títeres como tal en video, y esto tiene unas, bueno, aquí hay unos videitos, pero pues ya no nos da mucho el tiempo, pero estos son iniciativas que comienzan a surgir después del trabajo que hemos venido haciendo. Esto es un proyecto que se llama Emergencias Mecánicas, está en Señal Colombia, RTBC Play lo tiene, y este proyecto, por ejemplo, estuvo el año pasado invitado, estuvimos contando el tema de humor político y títeres en un foro internacional de televisión pública que se hizo en Nueva York, como un representante de el humor político en la televisión pública con proyectos
Suecia, Hong Kong y Taipei. La creación de personajes y de títeres para televisión y la realización del mismo tiene sus complicaciones técnicas, tecnológicas y humanas. Ahí se ven un poco resumidas las técnicas, las tecnológicas y las humanas. Ese personaje que se ve aquí a este lado con unas gafas oscuras muy cool, realmente no son unas gafas oscuras muy cool, sino son pantallas para hacer monitoreo. Entonces, en lugar de tener un monitoreo acá, estábamos usando unas gafas que nos permitían ver la imagen postproducida en tiempo real y poder tener referencia a los títeres. Y pasamos del televisor como este a las gafas que nos permitían poder tener monitoreo para saber qué ocurre, porque como ven las posiciones para realizar este tipo de cosas, no te permiten tener una relación clara de cómo está el muñeco, por ejemplo, frente a la cámara. La cámara es una mirada tremenda porque cualquier variación en el eje de animación puede hacer que pases de una metáfora de vida real, es decir, que te comas el cuento, la segunda mirada del personaje, a que se caiga todo porque el muñeco se ve que se cayó. Entonces tú dices, uy, no, pero eso está raro, y se ven como extraños. Entonces, por ejemplo, estos personajes tienen unas cosas muy interesantes, son creados para, hay una hipótesis que alguna vez trabajamos y es que los títeres para televisión deben darte de entrada una ilusión de su gesto, es decir, que cuando los veas en el primer segundo en cámara sepas el arquetipo al que se refiere. Eso puede ser o no ser. Digamos, nosotros lo usamos porque funciona. Esta mezcla de Santos con acento uribiesco es un ejemplo. De hecho, nos censuraron ese muñeco. Tocó ponerle bigote para el segundo capítulo, para que no se viera tan parecido a Santos, porque eso se hizo en el gobierno de Santos. El de ahora no tendrá problema, pues él se identifica por sí mismo como títere, entonces no hay rollo. Digo, el personaje de la televisión, ¿no? Los títeres sirven para eso, muchísimo, porque tienen una carga de impunidad bastante grande. Es decir, usted no sabe quién está debajo, excepto si hace cosas como lo que estábamos haciendo en la película, donde la animación es a la vista y el titiritero es totalmente responsable de lo que dice, aunque uno puede echarle la culpa al personaje. Sí, en serio, hay una foto famosísima de unos títeres en la Segunda Guerra Mundial que fueron presos, los títeres, en Praga, por hacer propaganda antifascista. Lo que pasa es que como cuando llegó la policía, pues la Gestapo, pues, a agarrar a los titiriteros, no encontraron sino el teatrino con los títeres. Y nadie nunca les dijo quiénes eran los titiriteros. Entonces encerraron a los títeres y los encarcelaron por hacer propaganda antifascista, lo cual habla muy bien del fascismo. Pues encerraron los títeres. Y hace poco hubo una cosa muy similar que ocurrió en España, pero aquí no encerraron a los títeres, sino si realmente llegaron a los muchachos que estaban haciendo los títeres. Entonces, el títere le permite a usted, por esa posibilidad de generar una vida imaginaria, le permite a usted poder tener unas metáforas mucho más complejas de la vida. Y por eso mismo le permite además hablar de los gobiernos y de los estados. Cuando uno lo lleva al plano de, o cuando lo limita solamente a los niños, es genial, porque los niños son altamente antisistema, porque pues, básicamente están comprendiendo el sistema. Sí, básicamente están aprendiendo a cómo moverse en sociedad. Entonces, la potencia que tiene el títere con los niños es que les permite narrar de alguna manera protegidos por el anonimato que le da el títere. El títere, al final de cuentas, cuando usted lo pone detrás de una pantalla, cuando usted lo pone detrás de un teatrino o cuando usted lo pone detrás de un artificio, pues el que pone la cara es un muñeco, pero no usted. Y al no ser usted, le permite un poco expresar de manera más directa lo que siente y lo que piensa. Eso puede ser usado de muchas formas, ¿no? Pero le da esa opción. Bien. A ver. Este arreglo escénico es, por otro lado, es bien potente porque nos da como esa opción de expandir el universo en la escena. Aquí empezamos a jugar con universos expandidos, en donde los fondos te dan una posibilidad de vida virtual. Sí, te da una virtualización del títere, señora. Una pregunta justo en ese sentido de lo expandido. Sí. Y en ese sentido como de la interdisciplinaridad que hay en el equipo de trabajo, ¿cómo está conformado? O sea, ¿hay una persona que se dedica del diseño de los títeres o hay otra persona de la plástica o de las, no sé, artes digitales que
diseñó este circuito cerrado. ¿Cómo funcionan ustedes como equipo de trabajo? Esa es una buenísima pregunta, yo tampoco sé. No, por ejemplo, para este formato particular, cada uno de los titiriteros lleva su títere. No hay una unidad estética en los muñecos, son de diferentes universos, porque básicamente la propuesta busca eso. Esto es un colectivo, esto se une para hacerlo. Para hacer todo el proceso del circuito cerrado, entonces el director de los otros programas, el director se llama Camilo, pone su cámara, él se pone como tercer ojo con cámara y conseguimos después de darle muchas vueltas, porque esto siempre lo hemos hecho muy sin plata, conseguimos programas de uso libre para poder hacer la mezcla en video. Al principio lo hacíamos intuitivamente, básicamente, pues yo estudié psicología, después artes escénicas y otras vainas, pero pues yo me sentaba en el computador a cacharrear a buscar un programa para poder ver cuál nos funcionaba. En la segunda fase de esto, pues ya hay una persona que lo sabe hacer, que es un VJ que permite hacer la parte digital. Sin embargo, el VJ tiene al lado al director de cámara, digamos, al director audiovisual, para cambiar y poner los fondos según la improvisación. O sea, él va haciendo una dirección en vivo, como cámbiame este fondo. Uy, esta historia va por este lado, búsquese tal fondo, busque tal cosa y póngalo ahí. Póngalos en este problema, mándelos a estos aprietos. Sí, lo único que tiene como guión son como qué juegos vamos a hacer, qué juegos vamos a proponerle al público, los tiempos. Sí, son unos juegos, vamos a hacer este, vamos a hacer este, vamos a hacer este. Esos juegos están preestablecidos y tienen unas condiciones que se le piden al público. El resto todo se improvisa para este show. Para los otros no, para los otros sí hay un componente muy fuerte de alguien que escribe el guión, alguien que hace la propuesta escénica y sobre la propuesta escénica entonces comienzan a convocar a diferentes artistas. Realizadores, músicos, audiovisuales, gente que está haciendo cosas digitales, estamos trabajando por ahí en una obra nueva en donde estamos trabajando con sensores y cosas por ese estilo. Se acabó el tiempo. Muchas gracias.